Bienvenidos, paz, gracia y bendiciones para todos. Hoy seguimos descubriendo historias bíblicas y verdades muy poderosas. Movilizamos las emociones, como siempre les digo, y movilizamos el espíritu, integrándolo a la verdad de la palabra bíblica en nuestra vida. Quédate y conócelo según la Biblia. Hablaremos del niño que cambió toda una nación. Y lo hizo en una época terrible. La gente hacía lo que quería, una época marcada por el caos, la idolatría, ciclos de caída y de restauración, y por la paciencia de un Dios que nunca se rindió con su pueblo. Hoy hablaremos de una figura clave, profundamente espiritual y decisiva para el futuro del pueblo de Israel. Un hombre que fue juez, profeta, y también fue sacerdote. Un hombre que no solo cerró una era, sino que abrió otra. Hoy hablamos de Samuel. Quédate, porque esta historia te va a interesar. Samuel nació en un tiempo de profunda crisis y de decadencia espiritual en Israel. Aunque muchos lo asocian directamente con el sacerdocio, Samuel no era descendiente directo de Aarón. Samuel pertenecía a la tribu de Leví. Pero su familia vivía en una región montañosa de Efraín. Su padre se llamaba Alcaná y su madre se llamaba Ana. Ana era estéril y su dolor la llevó a una oración sincera delante de Dios en el tabernáculo de Silo. Ana hizo un voto: si Dios le concediese un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio. Dios escuchó esa oración. Samuel nació como un hijo pedido, prometido y entregado a Dios. Cuando Samuel aún era muy pequeño, Ana lo llevó a Silo, donde se encontraba el tabernáculo en ese tiempo, y lo dejó bajo el cuidado del sacerdote Elí. Silo fue el lugar donde Samuel creció y sirvió y aprendió a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios lo llamó a Samuel por primera vez, Samuel no conocía su voz. Hoy nos pasa igual. No es que Dios no nos hable, es que tenemos el volumen de las notificaciones y las opiniones ajenas al máximo. Para escuchar a Dios primero tienes que silenciar el ruido exterior del mundo. A veces pensamos que Dios solo le habla a la gente muy espiritual, a los pastores, a gente perfecta, pero no es así. Dios busca disponibilidad, no habilidad. El que te va a hablar, Él te va a hablar en tu cuarto, en el bus, mientras estudias. Su única condición es que estés dispuesto a decir: aquí estoy, te escucho, Señor. La primera tarea de Samuel fue dar una noticia difícil. Seguir a Dios no siempre es recibir mensajes de que todo va a salir bien. A veces es una convicción de pedir perdón, de dejar una relación tóxica o de ayudar a alguien que te cae mal. La verdadera espiritualidad no es sentir maripositas, es obedecer aunque incomode. Dios no le dio un mensaje bonito, le contó que iba a juzgar la casa de Elí, donde él se había criado, por la desobediencia de los hijos de Elí. Este era un mensaje duro para un niño, pero Samuel se quedó ahí escuchando, reflexionó e inmediatamente empezó a obedecer a Dios. A veces Dios te pide decir cosas duras, incómodas, o tomar decisiones difíciles. ¿Estás dispuesto a escuchar y obedecer a Dios como hizo Samuel? Los hijos de Elí corrompían el sacerdocio. Por eso Dios estaba formando silenciosamente un siervo como Samuel. Fue allí donde Dios llamó a Samuel por primera vez, en un tiempo donde la palabra de Dios escaseaba. Dios decidió hablarle a un niño que estaba dispuesto a escucharlo. Desde ese momento Samuel creció y el Señor estaba con él, confirmando cada una de sus palabras. Todo Israel reconoció que Samuel era un profeta del Señor. Con el paso del tiempo, Samuel llegó a ser juez de todo Israel. Pero no gobernó desde el palacio, sentado en su oficina, ni desde un trono. Su liderazgo fue práctico. Recorría las calles de Betel, de Gilgal y de Mizpa, y regresaba a Rama, su ciudad natal, donde juzgaba al pueblo. Samuel llamó al pueblo a arrepentimiento, a abandonar los ídolos, a volverse a Dios con todo su corazón. Y cuando Israel obedecía,
lo que decía Samuel, Dios le daba victoria sobre sus enemigos. Samuel no fue un juez ni impulsivo ni violento, fue firme, constante y profundamente espiritual. Samuel se casó, aunque la Biblia no menciona el nombre de su esposa, tuvo 2 hijos llamados Joel y Abías. Lamentablemente sus hijos no siguieron el camino de Samuel. La escritura dice que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia de Israel. Eso provocó una crisis en toda la nación de Israel y fue una de las razones por las que el pueblo pidió entonces un rey. Samuel se entristeció, no porque el liderazgo le perteneciera, sino porque entendía lo que esa petición de un rey significaba. Dios le dijo algo muy profundo: no te están rechazando a ti, me han rechazado a mí como su rey. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Más adelante también ungió a David. Con Samuel termina oficialmente el periodo de los jueces y comienza el periodo de la monarquía. Samuel fue puente entre 2 eras. Aunque la Biblia no dice explícitamente que Samuel hiciera un voto nazareno como Sansón, sí se menciona que su madre prometió que navaja no pasaría sobre su cabeza. Por eso muchos entienden que Samuel vivió bajo una consagración total y especial desde su nacimiento. Samuel murió en una edad avanzada. Todo el pueblo lloró y fue sepultado en Ramá, su ciudad natal. Incluso después de su muerte, su figura fue tan influyente que el rey Saúl, en su desesperación, intentó irlo a consultar allí a la tumba. Algo que la Biblia condena, pero que muestra cuánto respetaba a Samuel. Israel tuvo 12 jueces levantados por Dios en medio del caos, la idolatría y la confusión espiritual. Samuel, aunque no aparece en el libro de los jueces, sí fue un juez histórico reconocido del pueblo de Israel. Hemos visto hombres y mujeres imperfectos con virtudes y debilidades, con luces y con sombras, pero usados profundamente por un Dios que es fiel. Hemos aprendido que Dios no busca corazones ni personas perfectas, sino humildad, corazones humildes, dispuestos, que aun cuando el pueblo se aparta, Dios no se rinde y siempre levanta a alguien para restaurar, para corregir y para guiar a su pueblo. Espero que esta reflexión te haya ayudado a comprender mejor la historia bíblica y a escuchar los latidos del corazón de Dios a través de su palabra. Dios sigue escribiendo historia. Samuel sirvió a Dios fielmente desde la infancia hasta la vejez, dejando un legado maravilloso de integridad en una nación dividida por el caos. Samuel permaneció firme y constante, escuchando primero la voz de Dios cuando otros la ignoraban. Samuel fue el puente fiel entre el corazón de Dios y un pueblo que buscaba su propio camino. Primera de Samuel 15:22 nos dice: ciertamente el obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Si este mensaje te bendijo, ponlo en práctica, dale like, compártelo y sígueme para continuar alimentándonos del mensaje del Evangelio del Reino de Dios de una manera clara y de una manera verdadera. Continuamos avanzando sin prisa, pero sin pausa. Dios mediante, nos vemos.